Aleluya. Cristo vive, sí, Señor. Y que reine en nuestros corazones. La palabra que el Señor nos tiene para hoy es una palabra preciosa. Y fíjese que empieza con un imperativo. Bendición mayor es la sangre del Cordero. Gracias. Eso significa mucho para nosotros como creyentes, hermano. Porque cuando nosotros aprendemos el valor que tiene la sangre para Cristo, de Cristo en nuestra vida, ocurren cambios dimensionales donde nuestra alma se limpia, nuestro pensamiento es corregido, nuestras acciones son las válidas y eficaces porque Dios las pone en nuestra mente para realizarlo con una acción y un mandato. En todo lo que decidamos, hablamos, pensamos. O sea, esto es algo extraordinariamente poderoso, hermano. El libro de Éxodo nos habla en Éxodo 12, 13 al 14, el poder de la sangre del Cordero. Y esto es mostrando tipos y figuras de lo que habría de venir, porque en Éxodo todavía Jesús no había venido. Así que estamos en el Antiguo Testamento. Pero como Dios es un Dios de orden, empezó a mostrar lo que iba a hacer por la caída del hombre. Así que muestra este tipo y figura que habría de venir. Y cuando analizamos esto, vemos que la Pascua, que significa el paso, aplicado a la actividad luego más tarde con Jesús, vemos un significado más amplio de lo que es la sangre de Jesús. Así que quiero que usted vaya analizando, porque la Biblia tiene un hilo de sangre que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y esa es la sangre del Cordero, la que nos redime del pecado y la que nos hace libres porque nos justifica delante del Padre por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo cual nosotros no tenemos que andar con la culpa del pasado. Fíjese que es interesante porque cuando Él da la orden a estas personas, el pueblo de Hebreo, el pueblo de Él, Israel, que acabamos de ver un ciudadano israelita, que es David Diamond, misionero también, que nosotros apoyamos. Él dice, pasaré por los dinteles de las puertas y el que tenga la marca de la sangre no lo verá la muerte. Vaya cogiendo idea lo importante que es esto. Entonces, cuando Él da esa indicación clara, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de por qué aquellos entonces murieron al no estar cubiertos con la sangre. Fíjese que esto se trata de fe. Y es importante que nosotros empecemos a entender qué es la profundidad de esto, porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos vida. Pero cuando no tenemos la mente de Cristo, estamos en la muerte. Por eso nacemos de nuevo en Cristo Jesús, para tener la mente de Cristo en nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con los mandatos de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces la sangre cobra vigencia en nosotros y nos da vida. Porque la vida está en la sangre es la vida. Pero es con la unción del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces la sangre no la valoramos, no la entendemos y no la reconocemos y automáticamente despreciamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por el contrario, cuando entendemos lo que es el poder de la sangre de Cristo, andamos en vida y no en muerte. Y el poder de la resurrección, que será consumado en el arrebatamiento, ya es una realidad para nosotros. Vaya viendo. Vamos a leer el Éxodo. Yo sé que le he dado esta premisa para que usted vaya hilando lo que el Señor nos quiere dar. Vamos a Éxodo 12, versículos 13 al 14, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Ellos tenían que marcar la sangre del animal en el dintel de la puerta. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es importante que lo entendamos. Pasaré de vosotros. Eso significa en el original Pascua. Pasar. Paso significa, la Pascua significa paso. Y usted se pregunta, ¿y por qué significa paso y qué sentido tiene para mí?
mire esto, el sentido importante para los creyentes es que el paso de Dios nos va a llevar a la dimensión eterna en el arrebatamiento para estar juntamente con Él en las mansiones celestiales. Mire la profundidad de esto. Que tenga entendimiento, entienda lo que le está diciendo el Espíritu, pero que es importante para nosotros que cuando Él nos mire y pase, sepa que somos de Él, por la marca del Cordero en nuestra alma. Porque nos podemos ir al arrebatamiento, pero también podemos adelantar por un accidente, por una enfermedad, lo que sea, y adelantar ese paso hacia la eternidad. Pero lo importante es que estemos, mire, preparados. Amén. Mira el versículo 14. Y en este día os será, y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta, como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dice más claro, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo con esto? A la Santa Cena. Por eso es que hay que partir la Santa Cena. Las iglesias todas tienen que partir la Santa Cena, hermano. No es que a mí me parece, tal vez quizás no, es que es un mandato de Dios. Y si cumplimos con ese mandato de Dios, estamos en el orden divino. Fíjense que en el versículo 13 hace hincapié que la sangre aplicada en los postes significa algo importante que Él quiere ver. ¿Y sabe qué es lo que Él quiere ver? La fe que usted tiene en esa sangre que se derramó. En el Antiguo Testamento ellos tenían que matar animales, coger esa sangre y entonces era la sangre que iban a poner en los dinteles de las puertas. En la actualidad, nosotros recibimos esto por fe y es lo que yo quiero que usted entienda, para una acción dinámica y activa pro salvación y vida eterna. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y vemos que cuando Él manda esto, marcar los dinteles de la puesta con la sangre de los animales, los machos cabríos escogidos especialmente para eso, vemos que aquí está puesta un tipo y figura de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, vemos que va a venir una sangre perfecta para redimir una humanidad y que esa sangre se derramaría de una persona o de un ser humano o un animal racional perfecto. Porque el animal irracional no puede ser perfecto. Por eso la sangre de machos cabríos en el Antiguo Testamento no podía salvar al hombre. Pero Dios en su perfección decidió tomar vida y el Verbo se hizo carne. Significa Jesús, Dios Todopoderoso, se hizo carne para morir por tus pecados, por tus delitos, por tus transgresiones y por tus enfermedades. Y las mías también. Amén. Por lo tanto, vemos que aquí hay un sacrificio perfecto y Dios lo honra para salvar la humanidad. Cada vez que nosotros despreciamos el entendimiento de esta palabra y no penetramos en la profundidad del estilo de vida, créame, estamos dándole la espalda a Dios y no nos damos cuenta. Ahora, cuando analizamos esto, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es nuestro culto racional en medio de este conocimiento? Yo quiero que usted se quede con esa pregunta y vamos a ver Éxodo 12 del 3 al 14 para que usted pueda hacer un análisis reflexivo de lo que Dios nos está diciendo. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjese, me quiero parar aquí. Si usted analiza bien este mandato, te está diciendo que Él requiere un cumplimiento de lo que Él manda hacer en su totalidad, que es la palabra de Dios en la actualidad para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Lo va viendo? O sea, si este no puede, yo quiero que lo coman entre todos, pero que nada sobre. ¿Por qué? Porque ese se llama consumir lo que Él da. Y así cuando Jesús murió dijo, consumado es, la obra quedó terminada. Oiga, esto yo sé que es un poquito profundo, pero
Entiéndalo. Usted consume la obra terminada cuando usted cumple la cabalidad, la palabra de Dios en su vida, por la palabra de Dios. Amén. O sea que lo que dice la palabra de Dios no es para coger unas partes sí y otras no, y esta me gusta y aquella no. No, es completa. El rollo se come completo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Cuando usted busca la comparación del original con el actual, usted se da cuenta que es un hilo perfecto que comenzó en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. Perfectamente claro. Vamos al 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjate que te dice, un animal será sin defecto, porque a Dios se le presenta todo como tiene que ser, para que Él nos perfeccione a nosotros. Tú y yo no tenemos nada que añadirle a Dios, sino creerle en Él para que Él penetre en nosotros y tome lugar en nuestra vida, guiándonos a toda verdad. Amén. Como dice Isaías, o dirá el alfarero, la vasija al alfarero, ¿cómo se va a hacer la vasija? No. Al maestro, no. De ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? Es al revés. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Por eso cada vez que cuestionamos lo que Él dice que hagamos, cada vez que queremos ponerle cuestionamiento o molestia a algo que Él nos manda hacer, estamos errando, porque Él es perfecto. Y el resultado lo veremos en su tiempo, cuando Él le place. Lo va viendo, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Tomaréis las ovejas o de las cabras? Y usted me va a decir, pero es que yo voy a morir. No, no, no. Es que la ofrenda racional para nosotros es una esperanza viva cumpliendo la palabra de Dios. Es nuestro culto racional, como diría Pablo. Amén. Ok, vamos al 6. Está el 14. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Mira, vamos al 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. O sea, que Él requiere con esta sangre la enseñanza de que Él va a poner una marca en nosotros en la actualidad, en el Nuevo Testamento, similar a la que Él dijo que le pusieran en los dinteles y en los postes de las casas. Sigan escuchando, vamos al 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Fíjese qué interesante. Cuando usted analiza bien el pan sin levadura, y en la actualización del Nuevo Testamento, la levadura está en el hombre orgulloso, en el hombre que funciona en el intelecto. Es que yo quiero, es que a mí me parece, es que yo entiendo que eso es lo que yo quiero. ¿Y qué te dice Dios? Alaba. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Acaso lo que tú quieres es mejor que lo que Dios te quiere dar? El razonamiento del hombre es así, porque todo lo mide matemáticamente. Mas Dios, que es el dueño del oro y de la plata, te quiere bendecir de una manera donde tú tengas paz, gozo, salvación, vida eterna y haya verdaderamente fructificación de tu vida. Pero eso requiere obediencia a su palabra y no cuestionamiento. Amén. Mira el 9 como dice. Las hierbas amargas se refiere a la corrección. Porque cuando tú pones hierbas amargas en la comida, son unas hierbas que automáticamente te facilitan la digestión y tienen una serie de proteínas que te hacen la digestión más liviana. Te estoy dando un poquito de medicina, pero no importa, usted va a entender eso. O sea que las hierbas amargas en la actualidad se refiere a Esto es una hierba amarga. ¿Por qué? Porque me corrige, pero hay cosas que no me gustan, pero yo aprendí que me gustan porque obedezco a Dios y sé que Él me ama. Entonces las pone en acción. Todo tiene un significado en Dios, no crea que Dios pierde el tiempo. Hierbas amargas. Vamos al 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea que Él te está diciendo cómo yo quiero que tú ingieras lo que yo te estoy dando y cómo lo vas a procesar. Cuando nosotros aplicamos esto, después de que tenemos a Jesús, nos damos cuenta de que nosotros no cumplimos la palabra porque lo hacemos como mejor nos parece.
Y queremos que la palabra se adapte a mi pensamiento y mi pensamiento sea lo que dice la palabra. No, te equivocaste. La palabra tiene una sola forma de ser y nadie la puede cambiar. Por eso la palabra te dice, si maldito el que le cambie una tilde, una jota a esta palabra, porque condenación quedará. ¿Va viendo? Y vamos al número 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. O sea, que todo lo que tú desperdicies de lo que te da Dios, al desperdiciarlo, ya no lo puedes volver a retomar en la actualidad. O sea, que ya yo te puse para hacer esto y vas a ser rey, pero tú decidiste no obedecerme, pues ya perdiste el reinado. Saúl. Un ejemplito podemos decirle Saúl. ¿Por qué? Porque la clave está en la obediencia. Vamos al 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y me llamaba la atención por qué apresuradamente. Mira cómo el Espíritu me guía y me dice, apresuradamente, porque cuando tú haces las cosas apresuradas, tú te desconectas de la realidad y te mantienes en lo que yo quiero que tú hagas. ¿Qué requiere eso en el Nuevo Testamento de nosotros? Una acción dinámica, activa, cumpliendo su palabra. Eso es dinamismo. Y hay mucho más por ahí. Seguiremos los estudios para que usted vea qué interesante es esto. Vamos al 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y dice, yo Jehová. O sea, que te está diciendo, mira lo que voy a hacer para que sepas qué valor tan grande tiene la sangre puesta en el dintel cuando en mi obediencia cumplen lo que yo quiero que haga. Mira cómo yo lo valorizo. Mira cómo yo te protejo. Mira lo bueno que es vivir bajo la obediencia de mi palabra. Cuando tú cumples mi palabra, mira cómo yo te cubro. Míralo ahí. Eso se traduce en el Nuevo Testamento a nosotros. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. O sea que yo me encargaré de destruir tu enemigo. Yo me encargaré de limpiarte la casa. Yo me encargaré de que tú vivas en la paz, gozo y abundancia mía, dice el Señor. Cuando tú obedeces, pero si no obedeces, no tienes esa bendición. Vamos aquí. Vamos al 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que no va a pasarte nada malo, porque yo soy el que ejecuto el comando de lo que hay que hacer. Cuando tú obedeces la palabra del Señor. Y mira el 14. Y a este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, que esto que te estoy enseñando, que empieza en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento, lo vas a seguir haciendo hasta la eternidad. ¿Por qué él dice eso? Porque cuando seguimos la palabra de Dios en obediencia a lo que nos dice que hay que hacer, entonces que verdaderamente la bendición nunca jamás añadirán tristeza, sino serán bendiciones hasta la eternidad. Cuando usted lee esto, usted ve que hay unas instrucciones detalladas de la Pascua. Y yo quiero que vea 7 principios establecidos en esta palabra que hemos leído hoy aquí. Fíjense que dice, un animal seleccionado para buscar, presentado a Dios, lo mejor que tú tengas. Quiere decir que cuando nosotros entendemos esta palabra del Antiguo Testamento y la aplicamos después de Jesús, que nosotros vivimos bajo un nuevo y mejor pacto, tenemos que entender que hay una ofrenda sacrificial como un culto personal, es un estilo de vida.
¿Es mi vida un culto racional delante de Dios? Que yo sea una ofrenda sacrificial delante de Dios. Eso significa que yo estoy viviendo una vida que cuando suene esa trompeta me vaya contigo. Eso es lo que hay que aplicar aquí, hermano. Porque todos tenemos que ver a la luz de un futuro inmediato que se llama arrebatamiento. Y que es un solo viaje. No hay más viaje ahí. Y fíjese cuando él habla cómo y cuándo sacrificar el animal. Esto se transfiere a nosotros como una forma de vida actualizada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la ofrenda sacrificial de Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra vida tiene que glorificar a Él. Eso de que yo hago, que yo me imagino, que tal vez, que a mí me parece, no va, hermano. Es lo que Él dice que hay que hacer. Porque la vida de nosotros se conforma conforme a su voluntad. No la voluntad de nosotros. Porque la voluntad de nosotros, oiga bien, es de naturaleza caída. Eso no es una ofrenda a Dios. Eso es ofensivo a Dios. Es más, te digo más, es una abominación de Dios. Porque la carne siempre va hacia la carne, más el espíritu vivifica y la carne da muerte. Por lo tanto, tenemos que entender bien lo que nos está diciendo esta palabra. Y fíjate que Él nos habla qué hacer con su sangre. Cuando usted analiza esto que acabamos de leer, Él te dice qué vas a hacer con la sangre, dónde la vas a poner, cómo la vas a marcar, qué utilidad tiene, cómo yo voy a defender esa sangre que pusiste en el dintel, que significa cómo yo voy a proteger la sangre que pagué por ti para que fueras libertado de la esclavitud del pecado, delitos, pecados, transgresiones y enfermedades. Él no está diciendo ahí. Fíjate lo que voy a hacer. Eso significa el valor sacrificial de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué valor tú y yo le estamos dando a esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario? Yo puedo ver lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario en todo mi estilo de vida, en toda mi opinión, en mi decidir. Yo lo estoy valorando. Sí, porque tenemos que mirarnos frente a esa realidad contextualmente para poder entender si yo en mi corazón deseo ser una ofrenda sacrificial a Él. Palabra, obra, pensamiento, estilo. Porque lo que hay en tu corazón es lo que se va a manifestar externamente. Y lo que se manifiesta externamente es lo que hay en tu corazón. Porque el hombre es lo que piensa y lo que piensa es el hombre. Entonces, cuando tú obedeces a Él, la estructura carnal, humanística, intelectual y finalmente diabólica, que es la naturaleza caída, sucumbe. Y se impera el estilo de vida de Cristo Jesús en nosotros. Porque esos son los adoradores que Él viene a buscar. Que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos aquí, pueblo? Amén. Y fíjense que Él dice cómo cocinar y hacer con las obras. ¿Qué hacer con las obras? O sea que hay un mandato claro con especificidad de la forma que tú vas a hacer las cosas. Cuando usted lo traduce al Nuevo Testamento, que es el nuevo y mejor pacto que tú y yo vivimos, vemos que Él te dice cómo desechar la inmundicia de este mundo, que son las obras. ¿Estamos nosotros caminando, desechando la inmundicia de este mundo y poniéndola el primero? Que Él ocupa el primer lugar en lo que nosotros decidimos hacer. Fíjate que hay exactitud en lo que Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque Él hizo un nuevo mejor pacto para darnos un libre albedrío. La gente me dice, pero es que Él me da libre albedrío. Claro, Él te da libre albedrío para que tú sepas si lo que tú haces le agrada o no le agrada a Él, porque Él no te obliga. Es cuestión tuya. Él te ama, pero ¿sabes qué? Cuando te sales de la obediencia de Él, tú pagarás las consecuencias de no haber obedecido. Esto está bien claro, hermano. Yo veo un hilo perfecto desde Génesis a Apocalipsis claramente. Y fíjense que Él te dice cómo vestirse con el bordón, la ropa, para comer esa Pascua. Fíjate que esto habla externamente de tu testimonio, de tus decisiones, y tus decisiones que no sean maleadas.
Porque cuando nosotros no decidimos correctamente, a veces vivimos en amargura, a veces vivimos con dolor y resentimiento del pasado por falta de perdón. Y a veces, pues, como no perdonamos, vestimos como nos da la gana, hacemos lo que les da la gana, y yo cojo de esta palabra lo que yo quiera y sigo lo que dice esta palabra, la parte que me gusta y la que no me gusta, olvídate que no la hago. Pues está en abierta rebelión, porque lo que externamente se ve es lo que internamente hay dentro de tu corazón. Alaba. Y tenemos que trabajar con esto, porque ahí es donde nosotros nos autoanalizamos cómo yo estoy. Porque lo que tú eres para Dios es 24/7, tanto en tu casa como en el supermercado, como en el banco, como donde quiera que tú estés, como en la iglesia, donde quiera que tú estés, tiene que ser lo mismo. Si no eres lo mismo, hay un problema. Posiblemente no has trabajado el perdón, posiblemente tu vista está en las cosas materiales, puede ser que tu vista esté en los carros, en las joyas, en los relojes, en las casas, en el dinero. Dios te quiere dar todo eso, pero Dios no comparte su primogenitura con nadie. Y es algo que el ser humano tiene que aprender. Muy, pero que muy importante. Por eso el vestirse en la comida son unas instrucciones que revelan lo que hay dentro del corazón externamente. Porque lo que hay dentro del corazón, eso es lo que se ve externamente. Y vuelvo digo, Dios le encanta que tú vivas en todo el esplendor de su gloria, que tengas abundancia de todo, pero no cambies el primer lugar con Él, porque te equivocaste. Hasta ahí. Entonces yo le hablaba, celebrar esto apresuradamente, que le empecé a decir, porque caramba, he leído esto, pero apresuradamente, y en el original también es apresuradamente, o sea, que no cambie el significado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice apresuradamente, porque ahora en la actualidad los tiempos son acelerados. Y me llevó a estudiar la rotación del globo terráqueo y la Tierra. Y cuando saco matemáticamente todo esto, me doy cuenta que nuestro día dura 16 horas, .4 segundos. Y creemos que estamos en las 24 horas. Y los relojes dicen 24 horas. Y dice, pero si usted se da cuenta, el análisis que da el Espíritu Santo, se da cuenta que el día no le da para nada. Se le va demasiado rápido. Y ahí usted analiza el punto actualizado de lo que se hizo en el Antiguo Testamento y se está marcando en el Nuevo Testamento, que es el tiempo que nos toca vivir. Entonces me decía, cuando yo digo apresuradamente, tiene dos propósitos fundamentales. Es que no se mezclen nada más las cosas que hay fuera solamente con las mías, no las mezclen ambas y pondrán suma atención para hacer lo que yo les mando a hacer por encima de todo. Por lo tanto, desviarán su atención hacia todas las cosas de afuera y pondrán la atención en lo que yo quiero que haga, apresuradamente. Cuando usted hace algo apresurado, es verdad, usted se olvida de que está al lado de que está y va hacia eso y se concentra en eso, apresuradamente. Y así tenemos que hacer esa premura, las cosas de Dios para nuestra vida. Los estilos de vida, la oración, es algo que no se puede negociar, hermano. Usted nunca salga de su casa si usted no ha orado, mejor no vaya. Porque usted no sabe a través de la oración cómo Dios lo puede guardar. Por decirle un ejemplo, ¿verdad? Pero es nuestro estilo de vida. Entonces, finalmente, vemos el significado de la sangre derramada. Cuando tú analizas estos 7 puntos y el propósito del significado de la sangre derramada, tú vas a ver que esto tiene un sentido de santidad por el conocimiento y valorización de lo que es la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, cuando aprecian el valor de la sangre, tendrán santidad en su alma, que es lo que yo miro, como él me decía. Yo lo miro, a mí nadie me engaña. Pueden creer que se ven bien, pero no están bien. Así me dijo, y quiero que lo digas así mismo como lo estoy diciendo. Yo estoy cumpliendo, Señor, como él me lo dijo. Y sigue diciendo, y verá la sangre y pasaré de vosotros. Y para mí, yo creo que esta es la parte más importante. Veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, que te va a dar por aprobado cuando Él vea la sangre del Cordero en tu alma.
Y usted va a decir, pero ¿cómo es esto? Porque yo no veo nada rojo. ¿No entendiste? La sangre del Cordero te limpia de pecado y culpa. Y cuando Él mire eso, marcado con la sangre, te verá aprobado, te verá completado. Como dijo en la cruz del Calvario, completado es y entregó. Esto es importante, yo quiero que usted analice. ¿Por qué cuando usted analiza, usted se pone a pensar, por qué aquellos que no estaban marcados con la sangre, que no tienen la marca de la sangre, terminaron muertos? O sea, animales o primogénitos, terminaron muertos. ¿Por qué? Analice bien. Muchas veces estamos mirando el enemigo de afuera y el enemigo más grande está dentro de nosotros. Por falta de perdón, por falta de humildad, por falta de obediencia a la palabra de Dios. Y no lo podemos obedecer. Pues tú tienes, ¿sabes qué? El enemigo más grande eres tú. Y no te das dando cuenta. Porque tu intelecto te lleva a desobedecer. Entonces cuando Él te dice, mira el valor de la sangre y guardas la valorización de la sangre como obediencia a la palabra de Dios, entonces reconoces el perfecto sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces no te cuesta obedecer, sino que obedeces por encima de tus gustos, por encima de lo que me gustaría, por encima del que dirán, por encima de lo que me sugiere el mundo. Te olvidaste de eso. Apresuradamente cumple la palabra de Dios. Porque esa es la perfecta. Lo grande de esto es que solamente por obedecer no tienes que hacer más nada, excepto obedecer y tener fe. Más nada. El resto lo hace Él. Él pelea la batalla por ti. Él bendice tu vida. Él te guía hacia toda verdad. Pero tú tienes que obedecer esta palabra y creer en fe lo que dice esta palabra. Y Él completará lo que tenga que completar. Entonces, y únicamente entonces, así recibiremos la salvación. Hoy todos estamos, gracias a Dios, convertidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto somos salvos. Pero hay que aplicar este principio de la sabiduría, que es el temor al Señor continuamente. Si nosotros andamos sin temor al Señor, hermano, es como andar el dedo en el gatillo de la pistola que te quiera arrebatar la salvación. Así de fácil. Porque el mundo allá afuera no quiere que tú te salves. El mundo allá afuera no quiere que hable la palabra de Dios. El mundo allá afuera no quiere que predique la palabra de Dios. Si no, usted haga la prueba. Como cuando usted coge un micrófono y se pone a predicar allá afuera, se paran a actuar con tus tres. Ah, Robert. Dice, pero si yo no dice nada, esa señora me está insultando. Claro, el diablo que está andando en ella. Usted tiene que ponerse a tono con lo que está pasando. Y usted se da cuenta que usted es diferente a lo que hay allá afuera. Porque usted fue comprado a precio de sangre. Y esa marca Dios la pone en su alma. Cuando usted predica la palabra y usted la lleva afuera, usted se da cuenta cómo se revuelcan los demonios allá. Y entonces, usted no se preocupe por eso. Diga, gracias Señor porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y el que lo tiene que ver es Dios. Es importante, pero muy importante. Mire, Éxodo 12:13 es interesante porque demarca mucha importancia en esto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a Israel. Quiere decir que cuando tú me obedeces, no te preocupes por las pruebas que tú vas a pasar. No te preocupes por la enfermedad que tú tengas. No importa lo que te hagan. No importa si se levanten tus hijos en contra. No importa hablen de ti peste. No me importa. Yo tengo que preocuparme de que yo estoy haciendo lo que Él me dice. Sí. Que mis colegas médicos, ok, pues no me importa. ¿Sabes qué? No entiende. En una ocasión la pastora me dijo, ¿sabes qué? No le tire pelo a los cerdos. Porque, ¿verdad? A mí me pasa cada rato. Como yo soy suelto así de boca, pues. Pero ¿sabes qué? Los perdono y sigo. Porque no, esa carga no es mía, como dicen los cubanos. No coja carga por eso, chicos. No cojo carga. Aprendemos. Sí, porque a veces como que, oye, pero, tipo, yo te conozco a ti más de 20 años como médico, ¿cómo tú vas a hablar así?
No coja carga por eso. Te está hablando el diablo. Y lo tenemos que entender. Y tenemos diablitos en nuestra familia también, pero tenemos que orar por ellos. Pero eso no quiere decir que para que te veas bonito vas a obedecer lo que dicen ellos. Nada que ver. Lamento decirte que el domingo es para mi Señor. Y si tiene que ir a un hospital, arranca para el hospital y nos vemos cuando termine el culto. No, pero lo siento, mi Dios es primero. Ahora soy hermano de la película. Ah, pero qué tipo este. ¿Y eso qué es pastor? Pero cuando nadie le resuelve, hay un Dios poderoso que me dice, lo que tiene es esto. Y resuelve. Para Dios mostrarle su gloria. Porque no la comparte con nadie. Y Él es primero y será primero hasta la eternidad. Punto y se acabó. Fíjese que dice, y no habrá mortandad en vosotros, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quiere decir que no habla de una salvación de la plaga del juicio que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que no importa que se levante el COVID, que no importa que se levanten las restricciones territoriales que están próximas a ser, que no importa lo que inventen los demonios del Foro Económico Mundial, no importa lo que ellos quieran hacer. Nosotros le seguimos creyendo a Dios. Y Dios hará provisión para su pueblo. Así como salvó a aquella gente de Egipto y los sacó al desierto. Y los sacó ricos al desierto, porque no salieron pobres. Ellos despojaron de todos los utensilios de oro y plata a los egipcios y se lo llevaron. O sea que el que era esclavo se convirtió en rico y el que era rico se convirtió en esclavo, porque no tenía nada. Qué triste eso, ¿verdad? Pero es así. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Porque cuando reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros estamos entendiendo la valorización más alta del verdadero valor del creyente que es salvo. Y eso es algo que tú no lo puedes negociar con nadie. Porque esa sangre que tú valorizas y que verdaderamente la reconoces, no solamente te da la salvación, sino que da autoridad y poder para ejecutar el plan divino de Dios sobre la tierra hasta la eternidad. O sea que no es una tontería. Mira el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Iglesia, por estatuto perpetuo. Sabemos que el venir de Cristo empieza en nuestra vida como una nueva vida. Esa nueva vida en nosotros comienza cuando el Espíritu se revela a tu vida, porque Él es el que te llama. Tú no te llamas. Hay gente que se llama y que hacer pastores. Y yo mismo, y viene un profeta falso y dice, este es pastor. Y digo, no. Yo te voy a decir una verdad. Cuando Dios te llama, tú resbalas para atrás porque no quieres pastorear, hermano. Estoy hablando de mí. Cualquier cosa me identifico yo. Resbalé y traté. ¿Sabes qué? Pero el llamado no claudica. Te dije que vienes y vienes porque vienes. Pero cuando la persona dice, no, porque yo soy pastor, enseguida la acepta. Oye, que te llamas el diablo. Ahí no te está llamando Dios. Cojo oído, porque hay muchos por ahí que dicen ser pastores. Y de pastores tienen lo que yo tengo de astronauta y que llegué de Júpiter ayer. Póngase para su número, hermano. Y usted va a ver mucho proselitismo. Proselitismo quieren sacarlo de la iglesia para invitarlo aquí, para invitarlo allá. Y cuando usted escudriña abajo lo que hay, Dios no está. Y parecen ser de Dios, porque parecen, pero su motivación es esto. Dinero. Y esto es importante porque cuando usted ve este llamado de Dios y ve lo que es la sangre del Cordero, usted se tiene que dar cuenta de la vigencia necesaria que tenemos que actualizar la iglesia partiendo de la Santa Cena. Mira lo que dice 1 Corintios 5, 7 y 8, que es una reafirmación del pacto. Mira lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? El orgullo, la soberbia, el intelecto, el yo hago, yo tengo, a mí me parece, yo sé que esto es así porque yo lo estudié, porque yo hice un doctorado en teología. Mira, hermano, olvídese ese verbo rea. Eso no es de Dios. Y yo lo puedo decir porque tengo un doctorado, tengo 3 doctorados. Nada.
¿Sabe cuál es mi opinión? Mientras más se sé que no sé nada. Y hay de aquellos que se quieren saber algo. El único que sabe es Dios, hermano. Y lo puedo decir abiertamente porque no tengo complejo de nada. Con Él lo tengo todo y sin Él no tengo nada. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, bota el andamiaje intelectual, bota el orgullito, bota todo lo que te impide salvación para que entres en una masa nueva, en un ser nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Sin levadura como soy, para que nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua que es Cristo, no se deje meter la mentira de que tenemos que mirar para atrás al Antiguo Testamento y empezar los rudimentos. No, no, no. Nuestra nueva Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando dice ya fue sacrificada, quiere decir que Él hizo todo perfecto para que tú y yo andáramos en fe, en obediencia a su palabra y recibiéramos la abundancia de paz, de gozo y de salvación y de ningún bien carezcamos. Fíjate lo que Él está diciendo. Y dice el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Que es Cristo Jesús. Así es que es Cristo Jesús en nosotros. Ahora, tú y yo somos esa nueva masa sin levadura, con sinceridad y verdad, y nos presentamos como una ofrenda agradable a Él. Es el cuestionamiento, es la reflexión interna que tenemos que hacer. Porque Jesús hizo un sacrificio perfecto, por lo tanto no tenemos que volver a los rudimentos anteriores del Antiguo Testamento. Y sabemos ahora que la Pascua es Jesús, es el Cordero Pascual. Fíjese cómo todo esto fue simbolizado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y ahora para que entendiéramos que Cristo cumplió y superó la ley mosaica hasta la actualidad. Cuando murió, Él dijo, completado es, papá, esto es lo único, lo máximo, ya no hay que hacer más nada. Porque la obra fue completada en la cruz del Calvario. ¿Y por qué quieren meterle otra vez los rudimentos viejos? Y entrar en los judíos otra vez. La iglesia judía, no mire para atrás, no cree esa mentira, no cree en ese judaísmo, ahí no está Dios. Nosotros tenemos un poder supremo, nosotros tenemos un conocimiento superior a lo que tiene Israel. Ese David Diamond, que es un misionero que está allí, que nos estamos apoyando, está pasando mucha dificultad porque Él quiere llevar la verdad de Cristo y las tinieblas que están gobernando a Israel se están oponiendo como de lugar. Él tiene 7 jueces en contra y lo han llevado a la corte y no han podido ganar el caso. No lo dijo porque no puede anunciarlo allá. Pero yo lo puedo decir acá porque primero ellos no saben español y les es difícil entender lo que estamos hablando. Pero es lo que está pasando. Es la realidad contextual de la actualidad. Así que cuando usted analiza bien esto, usted sabe que usted es la ofrenda agradable a Dios y no permita nunca que la levadura, la falta de sinceridad y la falta de verdad en lo que hace, piensa y actúa sea un impedimento para que usted sea un sacrificio agradable a Dios delante de Él. Así que es el momento, ya adoración puede pasar, por favor. Es un momento donde nosotros tenemos que analizar si yo vivo en obediencia a Dios, si yo estoy en pureza e integridad y en la honestidad que requiere su verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando hacemos una reflexión de esta verdad, nos damos cuenta que tenemos que corregir muchas cosas. Todo. Porque Él sabe que somos imperfectos, pero en su poder se perfecciona nuestra debilidad, dice la palabra. Por lo tanto, cuando somos débiles y nos dejamos moldear, entonces somos fuertes, porque obedecemos a Él. Y eso es lo que Él quiere, hermano, porque su propósito es salvarnos, su propósito es que vivamos en paz, su propósito es que tengamos gozo, su propósito es que de ningún bien carezcamos, su propósito es que tengamos vida y vida abundancia.
El enemigo no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Mire, cuando Él dice abundancia, eso es más grande de lo que Dios podemos pensar, porque cuando Él dice abundancia, no es las cosas terrenales nada más, sino la abundancia de las cosas eternas allá arriba. Y eso es más grande que todo lo que hemos vivido aquí abajo. ¿Sabía usted que en el cielo hay colores que yo no vi aquí en la tierra? Eso es nada más el principio que Él me dejó ver para que yo trajera el mensaje. Pero no sé si ustedes saben, el que no sabe, pero yo morí en mi casa, Dios me llevó al cielo y me regresó aquí para hacer lo que Él quería que hiciera. Y por eso le puedo decir contextualmente como testimonio eso. Si eso es meramente el principio de lo que yo vi así, ¿te puedes imaginar la grandeza de Él? Es inconmensurable. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir con esa esperanza firme de que si Él ha cumplido su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumplirá lo que falta. Se cumplirá lo que falta. Usted no tenga ninguna duda de que Dios no lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir y sin duda Él lo hará. Por lo tanto, es momento de que nosotros nos examinemos. Mi vida está en obediencia a ti. Porque no es obediencia al hombre, sino es a Él. Cuando usted no sabe qué hacer, usted hace neutro. Cuando usted sabe qué hacer, camina. Si la nube no estaba en medio del campamento de Israel en el desierto, no se caminaba, se esperaba. Significa la guianza del Espíritu Santo. Está desde Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, yo estoy siendo obediente, yo le consulto al Señor todo. Y cuando no sé, yo me aguanto en neutro y no hago ninguna decisión. Eso es obediencia. Punto segundo importante. ¿Estoy yo en la pureza? ¿Mi corazón está limpio delante de Dios o alberga amargura, coraje, resentimiento, ira contra las personas de la tierra? Contra el semejante, contra mis padres, contra mis hijos, contra mis nietos, contra el vecino. Es importante. Yo estoy en esa pureza. Soy yo íntegro. Soy íntegro en lo que yo tengo que pensar, hablar, escuchar y ejecutar. ¿Soy íntegro yo? ¿O no soy sincero? La sinceridad es importante. En el griego dice que esa estatua es sincera. Quiere decir que no tiene cera. Porque las estatuas se rompían, entonces con cera le hacían la extremidad, la pintaban y se veían lo más bonito. Pero no era íntegra. ¿Estoy yo siendo sincero en palabra, obra y acción delante de Dios? Yo estoy funcionando cónsono con lo que creo. No maltrato a nadie, no alzo la voz, no grito, no pataleo y obedezco lo que Él quiere que yo haga. O cuando alguien me hace algo, me lo quiero comer vivo. Si usted tiene ese problema, yo quiero decirte que tú no has perdonado a quien tienes que perdonar. Y vives en amargura. Y puedes ser cristiano. Y puedes hasta predicar. Pero en la profundidad tienes un problema sin resolver. Eso tenemos que analizarlo, hermano. Esto es para todos igual. Es para ustedes, es para mí, es para mi familia, para todos. ¿Soy yo honesto, sincero o soy una apariencia? Sí, porque tenemos que analizarlo en la profundidad. Cuando usted no está redimido completamente, usted puede jugar al papelito de cristiano, pero cuando le pinchan un callito, sale la palabrota y se quiere comer a quien sea. Entonces tiene un problema, porque tiene falta de transparencia. No está siendo sincero con usted mismo. Y Dios lo ve. Por eso tenemos que autoexaminarnos reflexivamente, hermano. Porque de eso se trata la predicación del Evangelio. Para depurarnos, porque imperfectos somos todos. Y el único perfecto es Él. Y por lo tanto tenemos que entrar en esa perfección a través del conocimiento de la palabra de Dios. Para ser bendecido como tiene que ser. Y el último punto importante es honestidad. Yo estoy dispuesto a reconocer mis defectos.
O no, ese niñito no quiero hablar de él, tú sabes, porque me duele. Pues ahí que tienes que trabajar. Porque cuando el cirujano va a sacar un tumor, lo primero que hace es escrobiar. Scrubbing out es lavar la herida, limpiarla hasta el final. Entonces le mete el bisturí. ¿Por qué tiene que limpiar primero? Para que no se contamine el resto del tejido. Si con tu boca se contamina a otras personas, quiere decir que en profundidad ese tumor emocional no lo has quitado de tu vida. Tienes que extirparlo. ¿Y cómo se extirpa eso, pastor? Sencillo, perdonando. ¿Y sabes qué? Que después que perdona, oye esto, Dios te va a pasar otra pruebita, a ver si te colgaste o la pasaste. Y cuando tú pasas la segunda prueba, dices, ajá, y al año te viene algo parecido, papá, ya sé por dónde viene. A mí no me coges otra vez. Y mientras más rápido sucedan las cosas, más rápido tú perdonas. Y como les dije ahorita, en Cuba aprendí eso. No coja carga por eso, pastor. Me gusta ese término porque es bien latino ese término. Y cuando aprendemos esto, nos damos cuenta de que largo camino nos resta, como decía el profeta Isaías. Pero tenemos la consolación y la seguridad de que si entramos en ese proceso y viniera el arrebatamiento, nos vamos. Porque la decisión es correcta, hermano. Y Dios sabe que en nuestra imperfección, Él perfeccionará su amor en nosotros para sellarnos hacia la eternidad. Amén. Vamos a orar. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Vamos a ponernos en pie y vamos a presentarnos delante de Dios. Y usted entréguele lo que tengan que entregar, pásenos un examen divino por el Espíritu Santo, que Él haga una radiografía de nosotros y usted entregue lo que tenga que entregar. Pero antes de orar, yo quería preguntarle, ¿hay alguien que por primera vez está aquí que no haya recibido el Espíritu Santo? Una profesión de fe rapidito, un minuto lo hacemos porque quiero que reciba lo que va a ser el Espíritu Santo. Y es necesario que usted tenga el Espíritu Santo. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? ¿Estamos claros ahí arriba? ¿Mesaní? Pues vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana o tarde ya nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos, pero tu palabra y tu Espíritu Santo nos llevará a la perfección divina. Y sabemos, Señor, que cuando estamos haciendo tu palabra un estilo de vida, tú nos perfeccionas y nos ves como una ofrenda agradable a ti. Hoy reconocemos, Señor, que para ser agradables a ti tenemos que estar en obediencia, ser transparente, vivir en honestidad y en integridad, porque eso nos da la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy nos presentamos delante de ti para que seamos, Señor, escogidos y mantenernos escogidos como hijos que somos. Porque los hijos se distinguen en que cumplen tu palabra y son llamados hijos por ti. Y aún más, nos llama amigos. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para que seamos verdaderamente libres. Y se cumple lo que dijiste en Juan 3:16. Si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. El Hijo es Cristo Jesús, Señor nuestro, que trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo. Y hoy alzamos las manos. Haga así. Te entrego, Señor, mis debilidades. Te entrego mis dificultades. Te entrego mis pecados. Renuncio a toda obra de maldad que conspira contra tus propósitos en mi vida. Me arrepiento completamente y me entrego a ti una vez más para que tú que haces el querer como el hacer en mi vida me hagas nuevo. De tal manera que yo sea emblanquecido como la nieve, como decía el salmista David, y mi alma esté completamente limpia, porque la sangre que se derramó en la cruz del Calvario limpia toda mi alma y todo mi ser. Y soy regenerado en una vida nueva en Cristo Jesús, porque he nacido de nuevo para cumplir tus propósitos en mi vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y usted está por internet, hizo esta oración. Permítame orar por usted. Un minutito más.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, este hijo tuyo que está por internet, y si hay alguno que está aquí, que quiere recibirte a Dios, a ti, repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios la bendiga.